que son los receptores nucleares. La clase 1, la clase 2, la clase 3, que ni siquiera está del todo bien definida. Pero vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible con algún ejemplito, digamos, de cada una de esas clases, ¿no?, de receptores nucleares, y que ya hemos avanzado bastante con respecto a este tema también. Aquí tienen este receptor, ¿no?, cómo funciona, y ahí ustedes pueden observar, dice receptores nucleares. Ya. Como dice la literatura, corresponde a una superfamilia de receptores cuya función, fíjense, es regular el desarrollo del metabolismo celular por medio del control de la expresión génica. Cuando se habla de expresión génica, quiere decir que ese receptor va a ponerse en contacto con el ADN, donde el ácido desoxirribonucleico contiene los genes de cada uno de nosotros, los seres humanos, pero como vamos a hablar de manera general, entonces vamos a coincidir que este tema no deja de ser importante. Y el otro asunto es que los miembros de esta superfamilia son proteínas intracelulares, que son solubles, lo dijimos desde un principio también, son, digamos, ese receptor como una regleta que ustedes vieron que comenzaba con la letra A, B, C, D y E, que tiene esa forma. Entonces una proteína, ¿no es cierto?, y que se ha subdividido en diferentes dominios que ya los hemos hablado ya en la anterior clase, y que actúan como receptores de moléculas lipófilas, entre las que se encuentran, como pueden ver, las hormonas esteroideas, tiroideas, los retinoides, la vitamina D, así como también receptores de diversos productos del metabolismo lipídico, como son los ácidos grasos y las prostaglandinas. Bien, ustedes pueden observar en la imagen, ¿no es cierto?, cómo ocurre. Vamos a suponer que esto sea cualquier hormona. Bueno, ocurre que aquí ustedes en esta parte tienen, ¿no es verdad?, el nombre. Voy a poner pero de color mejor para que puedan identificarlo mucho mejor en su tablet, computadoras y todo lo que tengan. Aquí está. Hormona dice, y esta hormona está representada por una esfera, ustedes pueden ver ahí, de color gris. Y entonces vean que por tener una estructura lípida puede pasar fácilmente la membrana celular. Esta es la membrana celular, esta de aquí, toda. Y entonces ustedes pueden observar que aquí se va a formar un complejo hormonal receptor. ¿Por qué digo que se va a formar un complejo hormonal receptor? Porque la hormona está entrando y se está uniendo a esta especie de 8 que ven aquí, que es el receptor. El receptor, lógicamente, de la hormona. Si seguimos esto, entonces, ¿dónde estamos para que se forme eso? En el citoplasma. Aquí tienen la palabra citoplasma. O sea que esto de aquí es líquido, donde se pueden encontrar los diferentes organoides intracelulares. Dentro de eso tenemos los ribosomas, los lisosomas, las mitocondrias, todo ese tipo de cosas. Bueno, la cosa es que la hormona entró aquí y se va a unir a este receptor que tiene la forma de un 8 de color, digamos, celeste o azul, como puedan verlo ustedes. Bueno, entonces, una vez que entró, aquí está la proteína, fíjense, la P proteína, la S shock calórico, esta proteína de choque calórico, que es esta especie de nubecita, es la que ha transportado, ¿no?, al receptor y ha permitido que se forme un complejo hormonal receptor, ¿no? Entonces, esto
este 8 ya tiene la esferita de color gris, que es la hormona, aquí la tiene. Y entonces se va a provocar en el receptor la dimerización. ¿Por qué dimerización? Porque aquí hay dos receptores. Di es 2, ¿no? Entonces se ha formado, esto es un monómero y se ha formado un dímero. Entonces ese dímero hormona receptor, ¿verdad?, permite el transporte a través del poro nuclear. Por lo tanto, esta es la membrana nuclear, esta de aquí. Y entonces este dímero, ¿no?, tiene que formarse para ingresar al interior del líquido nuclear. Este es el líquido citoplasmático y este es el nuclear. Y entonces, cuando este complejo, este dímero, cuando se ha generado la dimerización entre el receptor y la hormona, entonces esto entra aquí. Y aquí está el coactivador, ¿no? Y además, ya les dije que cuando se genera este coactivador, ¿qué pasa con estas hebras del ADN? Aquí tenemos el ADN, que es una espiral de doble hélice. Entonces se separan. ¿Para qué se separan? Para que una enzima llamada ARN polilimerasa, ácido ribonucleico, no es ácido desoxirribonucleico, es ácido ribonucleico, conjuntamente el coactivador permita que este dímero, DS2, vuelvo a repetir, aquí hay dos receptores con dos esferas grises, que es la hormona. Entonces envíen el primer mensaje, porque el primer mensajero es esta bendita hormona. Entonces, una vez que se ha formado el ARN polimerasa, o sea, esa enzima, se produce la polimerización del ARN, ¿no?, que nace a partir del ADN. El ADN es este de aquí. Entonces, ese ARN que se ha formado recibe un nombre que se llama ARN mensajero. Pero además voy a traducir esta sigla, porque aquí dice HRE. Alguien preguntará qué diablos es eso. Entonces eso se llama elemento de respuesta a hormonas. ¿Cuál es el elemento de respuesta a hormonas? Este ADN, donde se ha unido, si se quiere, no es verdad, este dímero. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a responder al mensaje que trae la hormona. Por eso se denomina elemento, ¿no?, elemento de respuesta. Pero ¿a quién está respondiendo? A la hormona. ¿Y cuál es la hormona? Esta esfera de aquí, ¿no es verdad? Bueno, entonces ya. Se formó este elemento de respuesta a hormona y se formó entonces el ARN mensajero. Ese ARN mensajero, como ustedes pueden ver en esta flecha, se está saliendo del núcleo. ¿Y dónde se va? A los ribosomas. Esto está representado por una esfera, pero en realidad, vuelvo a repetir, no es el ribosoma, son los ribosomas. O sea, no es un hito, son varios ribosomas. Y tiene dos porciones, una porción grande y una pequeña. Esas se separan y entonces entra el ARN mensajero. ¿Por qué se llama ARN mensajero? Porque lleva la información genética. ¿Y cómo se llaman esa información genética? Codones. Y son 3 por cada sector. O sea, no es un hito, son 3, de 3 en 3 van adenina, guanina, citosina, uracilo, lo que quieran mezclar. Bueno, eso. Entonces entra aquí, que es como una máquina de leer el mensaje. Este ribosoma lee el mensaje y entonces cuando ha leído el mensaje viene el ARN de transferencia y transfiere los aminoácidos para que se formen, digamos, las proteínas que necesita esta bendita hormona y que ella responde a las necesidades del organismo. Y entonces una vez que se han formado las proteínas, se salen de esta célula
y obviamente se vuelcan al torrente circulatorio y son llevadas donde se requiera la cosa. Vamos, aunque no este es el mejor ejemplo, pero voy a decir de algo que podemos, digamos, tomar como ejemplo. Si esto fuese, todo lo que acabo de relatar, fuese la aldosterona, pues esta sería la aldosterona. Entra aquí la aldosterona, ¿no? Recuerde que es un mineralocorticoide, se une a este receptor, esto forma un complejo hormonal receptor, se produce la dimerización, se activa el coactivador ya dentro del núcleo, se forma esa enzima llamada ARN polimerasa, se separan las hebras del ADN cuando ya este dímero se ha unido a través de su receptor al ADN, se forma el ARN mensajero, ese ARN mensajero va a los ribosomas y se forman las proteínas transportadoras ¿de qué? De cloruro de sodio. ¿Dónde? En la porción distal del túbulo distal y el túbulo colector. Y entonces, ahí que va a producirse, esa proteína va a transportar el cloruro de sodio y como consecuencia de eso va a llevar ¿cómo se llama? El agua. Y entonces esa aldosterona, al meter sodio y agua, eleva la presión arterial. Entonces, ahí está el punto. Y entonces retiene no solamente el sodio y el agua, la aldosterona. Y por lo tanto, modifica la homeostasis, ¿no? Recuerden que esa palabra significa equilibrio del medio interno. Muy bien, espero que eso haya quedado. Ahora vamos a ver esta clase 2, que es donde habíamos quedado. Aquí hay otro lío terrible, si ustedes observan. Fíjense, aquí está el citoplasma. Aquí, todo esto de aquí, todo esto que, ¿no? De sus pantallas, nos está representando el citoplasma. Ya está la hormona aquí adentro. Pero esta hormona ya no es un mineralocorticoide, no lo es. Porque si estamos hablando de la clase 2, entonces tenemos que hablar de otra hormona. Esta sería la hormona tiroidea. Ya, vamos a ver qué pasa con esta hormona tiroidea, porque miren ustedes, vuelve a ser una esfera gris la hormona. Y esto de aquí, que ven aquí, es la membrana nuclear. Esta de aquí es la membrana nuclear. Y aquí dice membrana nuclear, para que no le pelemos, aquí dice. Y entonces estamos señalizando esta membrana. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces la hormona ya está en el citoplasma y se mete. Fíjese que esta hormona está entrando a través de la membrana nuclear, obviamente por difusión, porque digamos es una hormona que puede hacer bajo este término. Y lo hace por poros nucleares, no por cualquier lado, por poros nucleares. Y una vez que ingresó, entonces, fíjense dónde está la flecha, en esta especie de 8, que es un receptor, claro, y lo voy a leer, que se llama receptor de hormona tiroidea. Fíjense, esta R es receptor, esta T es hormona tiroidea. ¿Y qué es este otro? Es otro receptor, miren ustedes. Pero, ¿qué tipo de receptor sería eso? Receptor de retinoide. Fíjense, esta R es receptor y esta otra R, retinoide. Así se llama, ¿no? Este es un receptor retinoide. Y entonces, con el correpresor, que ustedes observan aquí, ¿no es verdad? Se va a generar esta actividad. Y entonces, aquí de nuevo tenemos el ARN polimerasa. Recuerden que esa es una enzima que forma el ARN mensajero con un coactivador, ¿no? Puede transformar en correpresor. Pero fíjense ustedes que se ha formado. Aquí está la dimerización de nuevo, porque la hormona solo está en el receptor de la hormona tiroidea, no está en el receptor retinoide, no está. Está la hormona tiroidea y que generalmente va a ser la T3. Vamos a hablar un poquito más largo. Una vez que explique esto, voy a hablar qué hace esta hormona tiroidea en realidad. Entonces, pero también aquí hay un
una sigla que ya les he explicado, que se llama elementos de respuesta a hormonas. Está E, elementos, la R de respuesta a hormonas. Y este es el gen Diana, obviamente, porque está en la de. Entonces aquí volvemos a ver elementos de respuesta a hormonas, ¿no? Y gen Diana de nuevo. Bueno, entonces, fíjense que el único receptor que tiene hormona es este de color celeste, donde dice receptor tiroideo, porque este otro receptor retinoide no tiene hormona. Entonces, ¿cómo llamamos a esto? ¿Un homodímero? No, porque no son homólogos. Entonces, ¿qué se ha formado? Un heterodímero. ¿Por qué heterodímero? Porque no es homogéneo, no es como este ejemplo de aquí, miren, tenemos 10 minutos, después vuelven de nuevo. Bueno, aquí miren, los dos son iguales. En este caso, en este otro caso, no son iguales. Por algo, entonces no pueden ser homólogos, son heterólogos. Entonces, de ahí proviene el nombre de heterodímero. ¿Qué se formó entonces aquí? Heterodímero. Siempre va a existir la dimerización, pero como homodímero o como heterodímero. Entonces, este es un heterodímero que se unió al ADN. Recuerden que este ARN polimerasa va a formar el ARN mensajero. Entonces, con el coactivador que solo lo tiene el receptor de hormona tiroidea aquí, ¿no? Puede generar dos cosas. Eso lo voy a explicar dentro de un segundito. Entonces, activa este coactivador y aquí está el ARN polimerasa. Este de aquí, este de aquí, ya lo tengo aquí. Y entonces se formó el ARN mensajero, el ARN mensajero sale, llega a los ribosomas, o sea, el ARN ribosomal, ¿no? Lo llama el ARN de transferencia, ese le trae los anticodones, se forman las proteínas y ya está. Pero ese receptor de hormona tiroidea y ácido retinoico, vitamina D, esas tres, pertenecen a esa clase 2. Entonces voy a hablar ahora ya no de todo este conjunto que acaban de ver, sino lo que hace la hormona tiroidea. Bueno, entonces receptores de hormona tiroidea, voy a empezar a explicar eso. Las hormonas tiroideas derivan del aminoácido tirosina, que quede claro. Fíjense que no estoy hablando de este receptor ahorita y de todo lo que he hablado. Estoy hablando solo de la hormona tiroidea. Y eso quiero que me entiendan. Que seguramente lo han visto en fisiología. ¿No es verdad? Y que deben de saber. Entonces, obviamente que me van a entender más fácilmente. Cada rato que hablo de la farmacología, ustedes se habrán dado cuenta que cada rato la meto a la fisiología. Porque ¿para qué diablos sirve todo esto que estamos hablando? Por mucho que hayan medicamentos que actúen sobre el ser humano, pero ¿para qué lo hacen? O sea, ¿para qué usted, doctor, digamos, receta tal o cual medicamento? Para restablecer la salud. ¿Y por qué se rompió esa salud? ¿Por qué apareció la enfermedad? Porque se alteró el medio interno. Aquello que Walter Cannon y Claudio Bernard expresaron claramente desde el punto de vista fisiológico, que era la salud y obviamente la enfermedad. Por eso, primero, la materia más importante de la fisiología, porque uno no sabe fisiología, jamás sabrá medicina. Número 2, digamos, ustedes tienen fuera de la fisiología, que es la fisiopatología. ¿Por qué la fisiopatología? Porque la fisiopatología enseña la ruptura de ese medio interno, de ese equilibrio del medio interno. Y entonces yo obligatoriamente tengo que hablar de la hormona tiroidea, sino para qué digamos estoy explicando todo esto. Entonces voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, esa hormona tiroidea deriva del aminoácido tirosina, el cual tiene un bajo peso molecular y de naturaleza hidrofóbica. La hormona se presenta, digamos, se presenta como elemento activo del funcionamiento de la glándula tiroidea, es la T3, también llamada triodotiroxina. Entonces, en ausencia del ligando, esa T3, el receptor es inactivo y se encuentra en el núcleo, ¿no? Se encuentra en el núcleo. El receptor se encuentra en el núcleo.
Entonces, a ver, de nuevo, estoy hablando de esta hormona tiroidea, digamos, de este receptor tiroideo donde se va a unir la hormona. La hormona está aquí. Este receptor, ¿dónde diablos está? En el núcleo. Y eso es lo que está diciendo aquí. En ausencia de ligando, ¿cuál es el ligando de esta hormona? No está aquí todavía, no ha entrado, está aquí afuera. Y entonces, ¿aquí hay receptor de hormona tiroidea? Sí, hay respuesta. Hay receptor, perdón. Entonces, ¿cómo está este receptor? Está inactivo. Y se encuentra en el núcleo unido a los elementos de respuesta de hormonas. Aquí está elemento de respuesta de hormona. ¿Qué? Entonces, tiene que tener apellido esto. Elemento de respuesta de hormona tiroidea. Porque estamos hablando de esta bendita hormona tiroidea. Entonces, de nuevo, esto sería un elemento de respuesta de hormona tiroidea. Listo, hasta ahí creo que estamos bien. Bueno, luego, estos elementos de respuesta de hormona tiroidea poseen una fuerte actividad represora. Fíjense lo que estoy hablando. No estoy hablando de la hormona tiroidea, que quede claro, estoy hablando de este receptor. Quiero que me sigan. No estoy hablando de esta bendita hormona, no. Esta es la hormona tiroidea, pero esta no, esto es el receptor. Entonces, como he mencionado, este elemento de respuesta de hormona tiroidea, que está nomás en el núcleo, ¿no? Posee una fuerte actividad represora de la actividad génica. O sea, está reprimiendo como un freno, digamos, no está funcionando. Entonces, la unión de la hormona tiroidea tiene dos efectos. La represión, y dependiendo de la dosis del gen diana puede aumentar la transcripción de. Ahora, vamos a hablar de un pariente de esa hormona tiroidea, porque esa hormona tiroidea es la T3, es la que hace eso. Y alguien preguntará, ¿y la T4, la tetraiodotiroxina, qué hará, digamos? Entonces, esa T4 también se une a los elementos de receptores, pero con menos afinidad que la T3. Entonces, la T4 se tiene obligatoriamente, para que tenga una mayor afinidad, que convertirse en T3, o sea, triiodotiroxina. Entonces, para que quede claro de lo que estoy hablando, la cual se une con alta afinidad a los receptores específicos. No es la T4 la que se une entonces, es la T3. ¿Qué tiene que hacer la T4? Tiene que transformarse en T3 para asociarse con el ADN en el núcleo. Ello hace pensar que la T4 funciona como una prohormona, ¿no? Fíjense, no está diciendo que es una prohormona. Eso hace pensar que funciona como una prohormona. ¿Por qué? Porque la T4 tiene que convertirse en T3 para que funcione. ¿Está claro ese asunto? Una vez que hemos entendido esa partecita, todo lo demás que expliqué ya está. De nuevo, aquí no se forma un homodímero, sino un heterodímero. Y vuelvo a repetir, esta es el receptor tiroideo. Este otro no es el receptor tiroideo. ¿Acaso tiene la misma sigla? No tiene. Entonces, ¿cómo se llama eso? Receptor retinoide. Este de aquí, receptor retinoide, que quede claro. Entonces, ya tenemos todo completo. Voy a pasar a la siguiente. Y aquí, como ustedes pueden observar en esta otra diapositiva, receptores que regulan la transcripción, ¿no? del ADN. Entonces tenemos receptor de hormonas esteroideas, receptor de hormona tiroidea, ¿no? Receptor de vitamina D y receptor de retinoides. La realización por la interacción con receptores nucleares. Entonces, ya para que ustedes puedan tener una mejor visión con respecto a esto. Ahora, tipos de receptores. Receptores de hormonas esteroideas. Aquí se encuentran los receptores de los mineralocorticoides. Entonces, está receptor M, receptor de mineralocorticoides, que vendría a ser, entonces, como ejemplo, nuestra bendita aldosterona que hace un momento mencioné.
y las de los glucocorticoides, donde está el cortisol y la hidrocortisona, receptores de estrógenos, RE, receptores de estrógenos, receptores de progesterona, receptores de andrógenos, receptores de hormonas tiroideas, ácido retinoico y vitamina D, lo que acabamos de ver, receptores de hormonas tiroideas, receptores de ácido retinoico, ustedes pueden ver receptores retinoides X, receptores retinoides, ya se los expliqué, receptores de ácido retinoico RAR, receptores de ácido retinoico y receptores de vitamina D. Ahí tienen ustedes dentro de ese grupo todos los que pueden pertenecer a ese grupo. Ahora vamos a ver los receptores de hormonas esteroideas. Los esteroides, ¿no? Que podría ser, digamos, estrógenos y progesterona, son, ya estamos en la diapositiva que habíamos quedado sobre las hormonas esteroideas. ¿Qué son estas hormonas esteroideas? Son lípidos derivados del colesterol, ¿no? Entonces son sustancias hidrofóbicas de bajo peso molecular. Ya lo hemos expresado también hace un momento. En general, los receptores de hormonas esteroideas se unen al elemento de respuesta del ADN en forma de homodímeros, como expliqué en un principio. Recuerden que es esa figurita como 8 de color celeste. Entonces, si dos se unen, entonces son homodímeros. Pero si se une como ocurrió con el otro ejemplo, donde habían dos tipos de receptores, los receptores tiroideos, que eran unos, y los receptores de, digamos, retinoides. Entonces, no, esos no son homodímeros, son heterodímeros. En el caso este que estamos hablando de las hormonas tiroideas, está diciendo aquí clarito homodímero. La secuencia entonces del ADN a la cual se fija el receptor se denomina elemento de respuesta hormonal algendiana. Entonces, aquí tenemos la hormona esteroidea. Entra esta hormona tiroidea, este es el receptor de la hormona, se mete aquí, como ustedes pueden observar. Entonces, luego se traslada al núcleo, porque son receptores nucleares, se une al ADN, aparece la hormona, perdón, la enzima ARN polimerasa, se forma el ARN mensajero, aquí está el ARN mensajero, entonces aquí tenemos entonces los ribosomas, porque no es un ribosoma, y se forma la proteína. Aquí tiene la proteína, esta cadena de color café, entonces es la proteína. Vamos a poner otra vez el puntero rojito, aquí tienen, ¿no? Ya la proteína formada. Aquí está, aquí dice clarito ARN mensajero, aquí dice ADN, está la membrana celular, aquí está la hormona esteroidea. Está clarito el ejemplo, digamos, de estos esteroides. También podemos ver en este grupo, digamos, los receptores de hormonas esteroideas, ¿no? Estamos hablando de los esteroides, ahí comprende estrógenos, progesterona, testosterona. Se incluye el receptor de andrógenos, fíjense, el receptor de andrógenos, el receptor de mineralocorticoides, la aldosterona, los receptores de estrógenos, los receptores de glucocorticoides y los receptores de progesterona. Entonces ahí tienen ustedes, digamos, las diferentes hormonas que forman parte constitutiva de ese grupo, ¿no? Entonces, estos receptores pueden encontrarse tanto en el núcleo como en el citoplasma. Entonces, la hormona esteroidea penetra, ¿no? Se une y forma el complejo hormonal receptor. Aquí está la separación de las hebras del ADN. ¿Para qué? Para que el ARN polimerasa genere el ARN mensajero, se mete, fíjense, parece dos tapas de un sándwich, estos dos panes, digamos, ¿no? ¿No es verdad? Y entonces se mete el ARN mensajero, lee, ¿no? Viene el de transferencia y se forma la proteína y ya está. Ya lo hemos explicado bastante bien. Entonces, ahora, mecanismo de acción de los glucocorticoides. Sus receptores son miembros de una superfamilia de receptores nucleares para hormonas esteroideas, hormonas tiroideas, vitamina D y retinoides. Estos receptores, entonces, comparten dos dominios altamente conservados, uno de aproximadamente 70 aminoácidos, ¿no? Que forman dos dominios denominados dedos de zinc. Ya hemos hablado de eso también, que se unen con secuencias específicas al ADN.
y el otro a nivel de la región carboxiterminal, que interactúa con el ligando o dominio de unión al ligando. El receptor activado se trasloca, ya he hablado sobre este término, trasladarse, locación, o sea, de lugar. Entonces, al núcleo donde interacciona con el ADN en los sitios conocidos como elementos de respuesta glucocorticoide, induciendo la transcripción del gen respectivo. El ARN mensajero formado da origen a diversas proteínas, como la lipocortina, por ejemplo, los receptores adrenérgicos beta 2 y numerosas enzimas. Los glucocorticoides también tienen efectos inductores como también represores. Aquí de nuevo tenemos, aquí está la hormona, entonces aquí tenemos las proteínas de choque calórico 90, ¿verdad? O llamadas chaperoninas o chaperonas, aquí las tienen. Luego, ¿qué van a hacer estas proteínas? Se desprenden y permiten que ingrese la hormona. Una vez que la hormona ha entrado, ¿no es verdad? Se va a unir al ADN para que se genere la transcripción y se forme, obviamente, el RNA mensajero. Aquí tienen el RNA mensajero ya formado. Este va a volver al citoplasma donde están los ribosomas, ¿no? Entonces, aquí se va a provocar la lectura y la formación de las proteínas que sean necesarias para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo y se mantenga el equilibrio dentro de los mineralocorticoides, el cortisol y la corticosteroides, que se unen a dos tipos de receptores. Fíjense lo que está diciendo aquí. Estamos hablando de los mineralocorticoides, pero los glucocorticoides pueden funcionar en parte como mineralocorticoides también, o sea, digamos, hacen algo similar. Por eso está hablando del cortisol, no es un mineralocorticoide, que quede claro, es un glucocorticoide. La corticosterona se une, ¿no?, a los dos tipos de receptores de glucocorticoide y receptores de mineralocorticoide. Mientras que la aldosterona, ¿no?, ese sí es un verdadero mineralocorticoide que además está relacionado con la hipertensión arterial, que quede claro, porque el que tenga hiperaldosteronismo tiene hipertensión con seguridad. Entonces, ese mineralocorticoide que es endógeno, es producido por nuestro organismo, por la corteza suprarrenal, se une solamente a los receptores de mineralocorticoides, no a los glucocorticoides. En cambio, los glucocorticoides sí se pueden unir al receptor mineralocorticoide, pero no al revés. Se localizan en las células epiteliales de las glándulas salivares. Aquí debería ser salivales, van a disipar colon, riñón, corazón y algunas zonas cerebrales. Se unen a los mismos los elementos de respuesta glucocorticoides. Ya he dicho que esos elementos de respuesta a hormona tienen una sigla que es HRE, elemento de respuesta a hormona. En este caso, elemento de respuesta a hormona glucocorticoide, aunque interaccionan de manera diferente con otros factores de transcripción. Entonces, aquí de nuevo, miren, aquí está la bendita aldosterona, esta es su estructura química, por tener un ciclopentano perhidrofenantreno, entonces ingresa al interior de la célula. Esta célula de aquí, esta de aquí, es una célula de los túbulos contorneados distales en su parte distal y el túbulo colector. Entonces, ¿qué hace este receptor de hormona mineralocorticoide, que es esta, la aldosterona? Va a penetrar al núcleo, donde se va a unir con su, digamos, con su receptor al ADN, y entonces recuerden que esta sigla que acabo de mencionar, que se llama elemento de respuesta a hormonas, ERH, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se llama elemento de respuesta a hormonas? Porque en el ADN está pues el lugar donde se va a unir el receptor. Y entonces, vean ustedes lo que va a suceder en esta parte. Se forma el ARN mensajero, se va hacia los ribosomas. ¿Y qué se forma? Miren esta flecha. Se forma el transportador de sodio. Aquí dice sodio nomás, pero el sodio nunca anda solo, está como cloruro de sodio, la sal común. Entonces, este transportador permite el ingreso del sodio y como entró esa sal, entonces arrastra agua. Al entrar aquí, entonces
a través de esta bomba, ¿no? Llamada sodio-potasio ATPasa, entonces se genera el intercambio del potasio de la luz vascular, porque esto es el vaso sanguíneo, esto es el túbulo por donde sale la orina. Entonces entra el potasio, sale el sodio y también arrastra agua. ¿Qué aumenta entonces al meter esta agua aquí? Aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, ¿qué ocurre con el ser humano? Aumenta la presión arterial. Entonces, ¿qué hace este corticoide aldosterona? Entonces aumenta la presión arterial. ¿Por qué mecanismo? Por el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, eso es importante también tener presente. Ya. Entonces, continuamos, receptores, seguimos con los receptores, perdón, de hormonas tiroideas, que ya lo expliqué, pero volvemos. Las hormonas tiroideas derivan del aminoácido tirosina, que tiene un bajo peso molecular. La hormona que presenta más afinidad de estos, obviamente, que la triiodotiroxina, ya lo expliqué. En ausencia de ligando, el receptor inactivo se encuentra en el núcleo unido. De nuevo, ¿qué es esto? Elemento de respuesta de hormona tiroidea. Eso se llama esta ERT, ¿no? Entonces, elemento de respuesta de hormona tiroidea. Aquí dice, ¿no? Está ya entre paréntesis, como pueden ver, elemento de respuesta de hormona tiroidea. Y posee una actividad represora de la actividad genética. La unión de la hormona T3 tiene dos efectos: anular la represión dependiendo de la dosis de hormona y del gen diana al aumentar la transcripción. Y aquí tiene la tetraiodotiroxina y esta es la triiodo. Entonces esta es una, se puede considerar una prohormona porque tiene que perder un elemento para que se forme la triiodotiroxina. Y esta es la que tiene digamos, la acción sobre las diferentes células de nuestro organismo, ¿no es cierto?, con respecto a la actividad de la hormona tiroidea. ¿No es verdad? Entonces, aquí también ya lo he explicado esto, ya lo expliqué hace un momento, pero de nuevo, aquí está la hormona tiroidea, se une a su receptor, y aquí no hay un homodímero, hay un heterodímero. Este es el receptor de la hormona tiroidea, y este que ustedes pueden ver, RXR, entonces es un receptor retinoide X, ¿no? Y esta hormona tiroidea, este receptor de hormona tiroidea se va a unir a esto, que es un elemento de respuesta de hormona tiroidea, ¿no?, que está en el ADN, y entonces se forma de nuevo el ARN mensajero, sale hacia los ribosomas y se sintetizan las proteínas que se requieren. Entonces, volvemos a lo mismo. Receptores de ácido retinoico. Entonces, los receptores se agrupan en receptores retinoides X, receptores retinoides A, B y G. Ahí tienen ustedes, ¿no?, receptores de ácido retinoico, receptor de ácido retinoico. Esto también es receptor de ácido retinoico A, B y G, como pueden observar. Los receptores, entonces, de retinoide X se expresan principalmente en el cerebro, cerebelo, gónadas, donde cumplen funciones relacionadas con el metabolismo de los lípidos, identificándose tres tipos: los receptores retinoides X, A, alfa, receptores retinoides X, beta, receptores retinoides gamma, control de proliferación, de diferenciación celular y la apoptosis celular. Cada tipo es codificado por genes diferentes. Entonces ustedes también aquí tienen otra vez la presencia del ADN, aquí tienen los receptores digamos, de hormona retinoide, ¿no? Ustedes ahí tienen también ya lo que hemos explicado con antelación. Entonces, bien, vamos a seguir advirtiendo a esta gente que seguramente se ha salido de... Bueno, ya. Entonces, receptores de ácido retinoico. Entonces, la unión al ADN de estos receptores ocurre en una región denominada el elemento de respuesta al ácido retinoico, lo mismo que hemos hablado hasta el momento. Se expresa principalmente en el cerebro, cerebelo, en las gónadas masculinas, femeninas.
se unen al ADN en forma de heterodímeros, ¿no? Cuando se llaman heterodímeros, quiere decir que no son iguales, y entonces estos pueden ser, ¿no?, los receptores, digamos, de ácido retinoico, receptores de ácido, ácido retinoico, y los receptores retinoides X, ¿no? O RAR también, ¿no? Y también el activador del receptor o receptor activador proliferador de peroxisomas, eso es lo que se denomina esta sigla. Entonces, la R receptor, la A activador, la P proliferador y esta otra P de peroxisoma, con lo cual sus respuestas también pueden estar relacionadas con la producida por ligandos de otros receptores, por ejemplo, los ácidos grasos polisaturados. Bien, entonces el receptor de vitamina D tiene una estructura similar a los otros receptores. La vitamina D3 ejerce los efectos cuando se transforma tras diferentes reacciones enzimáticas en calciferol, metabolito activo. Hasta el momento solo se conoce un receptor para el calciferol. Entonces, calcitriol, perdón, en cuanto a sus principales acciones: aumentar la absorción del calcio y favorecer la fijación, digamos, a nivel del hueso. Y aquí está todo el ciclo de lo que ocurre con el calcio. O sea, participa el riñón, participa el intestino, ¿no? Obviamente, ese calcio se va a depositar en los huesos, va a haber una participación de la paratormona, pese a que está dibujada aquí, esta hormona tiroidea, pero recuerden que la hormona paratiroides se encuentra junto con ella. Ya, el calcio en la sangre es uno de los reguladores de la secreción. A bajas concentraciones de calcio incrementan la secreción de dihidrocalciferol, y una vez liberada, la hormona viaja al intestino y allí activa receptores intracelulares específicos, viaja al núcleo y favorece entonces la transcripción del ARN mensajero. Este ARN mensajero, que es igual a lo que expliqué ya en los otros dibujos, es traducido y da lugar a la síntesis de una proteína encargada de la captación del calcio. Es en esta mejor forma, ¿no?, como la vitamina D favorece la absorción intestinal también del calcio. En esta otra diapositiva tenemos regulación de los receptores, la estimulación y la respuesta de un receptor presente en una célula blanco-oriana no permanecen estables, sino que pueden sufrir modificaciones cíclicas debido a que las proteínas constitutivas del receptor pueden ser destruidas e inactivadas, y por el contrario, en otro instante reactivadas. Son controles homeostáticos de la regulación, controles que comprenden regulación de la síntesis y degradación del receptor por múltiples mecanismos, modificación covalente, vínculo con otras proteínas reguladoras también. Ya, aquí en esta otra diapositiva tenemos la desensibilización, que es la pérdida de respuesta celular ante la acción de un ligando endógeno de un fármaco, respuesta homeostática de protección celular a estimulación excesiva, crónica o aguda, puede ser homóloga o heteróloga. Por ejemplo, este ejemplo es interesante. Hay un medicamento que se llama ketoconazol, que es un antibiótico, así fue creado, digamos. Entonces, hay gente que está tomando corticoides, glucocorticoides, por ejemplo, podría decir, en el lupus se utilizan esos medicamentos, pero para que no genere síndrome de Cushing, que es la elevación de los glucocorticoides, se le da el ketoconazol. Pero a veces ese ketoconazol puede generar, digamos, un freno de la producción de glucocorticoides, y entonces esta respuesta hemostática de protección celular a una estimulación excesiva, crónica o aguda puede ser, digamos, frenada también por el ligando, ¿no? Ya he hablado. Pero también puede haber una hipersensibilización de los receptores, no solamente una desensibilización. Es el aumento de respuesta celular ante la acción de un ligando endógeno o de un fármaco como resultado, ¿no?, de la falta temporal del ligando del fármaco, ¿no? Entonces, ahí también tenemos otro ejemplo. Bueno, y esto es un resumen de lo que ya hemos hablado, y damos por finalizado entonces esto de los receptores.
Con eso no quiere decir que se ha terminado la clase. Vamos a ver esta acción combinada de las drogas. Es importante que nosotros sepamos la acción combinada de las drogas, sí, porque dentro del ámbito médico hay horrores, no errores, horrores que hacen los médicos. Recuerden que cuando uno no sabe medicina, entonces agarra una receta y mete unos 10 o 15 fármacos o 20 o todo el libro, si es posible, digamos, dentro de esa receta. Y recuerden que la primera actividad práctica es receta. Entonces, ¿y qué van a hacer ustedes, queridos compañeros? Cuando terminen la carrera van a ser médicos. ¿Y qué van a hacer? Receta. Y si mezclan 2, 3, 4 medicamentos en una receta, cuidado con esto. Porque muchos de los fármacos pueden generar sinergismo. ¿Y qué es el sinergismo, entonces? Es el aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra, ¿no? Entonces, ¿en una receta podrá haber sinergismo? Sí. ¿Es necesario en algunos casos que exista ese sinergismo? La respuesta es sí, pero en la mayor parte de los casos no. Por ejemplo, voy a hablar de un medicamento. Primero voy a poner el nombre comercial, aunque no debería de hacerlo. Hay un medicamento que se llama Bactrim. Y ese Bactrim entonces tiene dos componentes, el trimetoprim y el sulfametoxazol. Fíjense, trimetoprim por un lado y sulfametoxazol por el otro. Entonces es una combinación de fármacos eso. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El trimetoprim se ha descubierto que sirve para afectar los gérmenes gram positivos. Especialmente, no es que no afecte los gram negativos, sí lo hace, pero digamos en una muy baja proporción. Y el sulfametoxazol es un fármaco que tiene una excelente actividad sobre los gérmenes gram negativos. ¿Tiene sobre los gram positivos? Alguien puede preguntar, sí, también la tiene, pero muy escasa. Muy bien, si uno el trimetoprim con el sulfametoxazol, entonces he creado el Bactrim. ¿Cómo se llama esa actividad? Sinergismo de potenciación, porque la actividad de uno solo de los dos fármacos que acabo de mencionar no es suficiente como para destruir toda una gama de bacterias, gérmenes, ya sean estos gram positivos o gram negativos. Entonces, tengo que unirlos, mezclarlos, ¿para qué? Para que funcione mejor. Eso se llama sinergismo de potenciación. Obviamente que hay un sinergismo de suma, que ustedes lo están viendo ahí en su pantalla, y hay un sinergismo de facilitación. Cada una de esas cosas voy a explicar dentro de un momento. Pero también cuando se combinan las drogas puede haber antagonismo. Y entonces, si existe antagonismo, ¿qué es en definición el antagonismo? Es la disminución. Y fíjense ustedes, o anulación de la acción farmacológica de una droga por otra. A la miércoles. Y entonces, en una receta de algún doctor, si vemos ese antagonismo, habrá que preguntarse qué diablitos quiere hacer el querido doctor. Si está anulando la acción farmacológica, porque en su receta existen dos fármacos de actividad opuesta, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer con el paciente? Hacerle gastar plata en vano. Porque está mezclando drogas antagónicas, o fármacos antagónicos, o sustancias químicas antagónicas. Cuidado con los antagonismos, porque si ustedes ponen dos medicamentos que son opuestos en su actividad, quiere decir que no saben farmacología y le están haciendo gastar a nada al paciente. Y entonces ahí vamos a encontrar varios tipos de antagonismo. Por ejemplo, el antagonismo competitivo, el antagonismo no competitivo, e incluso el antidotismo. Porque hay que saber, a veces, ese antídoto puede ser bueno. Por ejemplo,
Si alguien es mordido por una serpiente, vamos a suponer una cascabel, ¿qué le tienen que poner? El suero antiofídico. ¿Y para qué diablos sirve para generar un antidotismo? Para bloquear la acción de ese veneno. Si alguien se tomó estricnina porque quiere matarse, algo le tiene que dar que va a provocar confusiones. Tendrá que darle un fármaco que antagonice eso. Entonces el antagonismo, si está en una misma receta, es una desgracia. Pero si el antagonismo es necesario en una emergencia, entonces sí es bueno. Entonces vamos a hablar de eso como acción de las drogas también. Entonces, clases de sinergismo. Aquí tenemos sinergismo de suma. Ahora, ¿qué es el sinergismo de suma? Cuando la respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de dos drogas es igual a la de los efectos individuales. Y ustedes pueden ver, aquí está la aspirina y aquí está otro medicamento parecido a la aspirina que se denomina fenacetina. Ya. Entonces, ahora la pregunta del millón, ¿qué hace la aspirina? La aspirina bloquea la ciclooxigenasa 1, 2 y 3. ¿Y qué genera cuando bloquea esa ciclooxigenasa? Calma el dolor, baja la fiebre, puede llegar a provocar hemorragias por la inhibición del propoxano A2, es un antiinflamatorio y la fenacetina también es lo mismo, hace exactamente lo mismo. O sea, bloquea la ciclooxigenasa, entonces genera también, digamos, una acción analgésica, también una acción antipirética y antiinflamatoria. Pero, ¿por qué se debería de mezclar estas dos drogas? Digamos, si la aspirina nos queda 10 minutos después, se corta y ya se acaba la clase. Si unimos la aspirina con la fenacetina, entonces vamos a tener los mismos efectos. No va a haber otro diferente. Lo único que va a generar es que al dar menor cantidad de aspirina, ¿no? Digamos la mitad, 250 miligramos del uno y 250 miligramos del otro, vamos a disminuir los efectos colaterales, pero la acción farmacológica va a ser igual a los efectos que si le diera aspirina o que si le diera fenacetina sola. Solo sirve para minimizar los efectos adversos, nada más. No sé si está claro eso, pero bueno, eso es. Ahora vamos a ver el sinergismo de potenciación. Hace un momento ya estaba explicando del trimetoprim sulfamethoxazol, conocido con el nombre de Bactrim, así nació al comercio. Entonces se obtiene cuando, fíjense, dos drogas administradas simultáneamente, como en el anterior caso, generan una respuesta mayor que la correspondiente a la suma de sus efectos individuales. Ya le dije que el trimetoprim funciona mejor en gérmenes gram positivos. Y el sulfamethoxazol, que es una sulfa, funciona mejor en gram negativos. Si los uno a los dos. Entonces, no va a ser igual el efecto a la actividad individual de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el uno actúa sobre el gram positivo y el otro sobre el gram negativo. Pero si los uno, entonces tengo actividad tanto para los gram positivos como para los gram negativos. ¿Mejoró esa actividad? Sí, por eso se llama sinergismo de potenciación. Muy bien, vamos a hablar entonces del otro sinergismo, sinergismo de facilitación. Bueno, esto voy a tratárselo de explicar después que leamos lo que dice ahí, que al final de cuentas ni se entiende nada, ni se sabe nada de eso. Entonces dice, cuando una de las drogas es inactiva en un sentido, van a disculpar, voy a achicar la imagen en este momento, porque esta figurita me está molestando demasiado a que ustedes puedan tener una mejor visión. Ya. Creo que ahora vamos a tener una allá. Ahí. Ya. Cuando una de las drogas dice ahí es inactiva en un sentido,
pero es capaz de incrementar la respuesta farmacológica de otra que es activa en dicho sentido, estamos frente a un silogismo de facilitación. No sé si alguien le ha entendido, y si lo ha entendido, entonces voy a explicar. Voy a comenzar por la figura del ojo. Miren ustedes, aquí vamos a poner el puntero de color, ¿no? Ahí. Entonces, vean, aquí hay un ojo. Este ojo tiene un color negro en el centro, esa es la pupila. Entonces, voy a volver a leer aquí. Cuando una de las drogas que se va a combinar en este ojo, recuerden, vamos a combinar drogas para aplicarle a este ojo. Entonces, ¿qué dice? Cuando una de las drogas es inactiva en un sentido, pero es capaz de incrementar la respuesta farmacológica de otra. Bueno, ocurre que vamos a suponer, ¿no?, que esta ampolla que ustedes están viendo aquí es adrenalina. Y esto que está en este recuadro negro y que tiene una bolsita con un polvo es cocaína. Si yo le pongo esta cocaína, si la diluyo con agua, la pongo en esta jeringa, si ustedes quieren, primero con agua, después le quito la aguja, y le pongo unas cuantas gotas, unas 2 gotas, a este ojo, de cocaína estoy hablando, de cocaína. ¿Qué va a producir en el ojo de esta persona? Nada, nada. Entonces dice, cuando una de las drogas es inactiva en un sentido, ¿cuál es la droga inactiva para dilatar la pupila? La cocaína. No, no produce ningún efecto, nada, absolutamente nada. Pero si mezclo con una droga que sí puede dilatar esta pupila, que es la adrenalina, e incrementa la dilatación, que es lo que ha pasado, entonces, fíjense lo que dice, pero es esta inactiva, pero es capaz, o sea, la cocaína es capaz de incrementar la respuesta farmacológica de otra que es activa en dicho sentido. ¿Cuál es la droga activa en dicho sentido? Es decir, de dilatar la pupila, la adrenalina. La adrenalina, recuerden que es un neurotransmisor del simpático y provoca entonces midriasis. ¿Y qué significa midriasis? Dilatación de la pupila. Entonces, la cocaína no hace eso. Pero si se mezclan estas dos drogas, se va a aumentar la dilatación de la pupila. Y entonces, ¿qué está haciendo esta cocaína que no tiene acción dilatadora de la pupila? Está facilitando la acción de la adrenalina. Y si alguien pregunta por qué ocurre eso, porque la cocaína inhibe la recaptación de la adrenalina. No deja que entre de nuevo a las células para ser destruida, ¿no?, por enzimas como, por ejemplo, la catecol ortometiltransferasa, ¿no? Entonces, bien, de nuevo, la cocaína no tiene una acción dilatadora de la pupila si se le pone directo aquí. La adrenalina sí, pero si mezclo la adrenalina con él y le pongo, va a aumentar el tamaño de la pupila. ¿Cómo puedo hacer eso? Primero le pongo adrenalina, primero mido esta pupila, después le pongo adrenalina y va a aumentar este diámetro de la pupila, o sea, va a dilatar, porque la adrenalina sí tiene acción sobre eso. Entonces vuelvo a medir y al medir ya he visto que ha aumentado unos milímetros, más 1 o 2 milímetros. Después le pongo cocaína y va a aumentar otro poco más. Y en el otro ojo primero le pongo la cocaína y van a ver que no se modifica esta dilatación, pero si le ponen adrenalina, sí se va a modificar. Entonces está facilitando la acción de la otra droga. Ahora tenemos el antagonismo. Ya hemos visto cuando se aplican drogas que son antagónicas, se anulan los efectos.
Entonces, ahora tenemos varios tipos de antagonismo. Tenemos el antagonismo competitivo. Se produce ese tipo de antagonismo competitivo cuando una droga de estructura química similar a otra droga agonista se fija en los receptores de aquella, pero siendo inactiva por sí, no produce respuesta que se fije en dichos receptores, ¿no? Donde se fija, digamos, dicha droga antagonista, en forma que no se puede producir sus efectos, por ejemplo, la atropina y la acetilcolina. De nuevo, se produce cuando una droga de estructura semejante a una droga agonista, voy a aclarar la palabra agonista, se fija en los receptores de aquella, pero siendo inactiva de por sí, no produce respuesta e impide que se fije en dichos receptores. La droga agonista en esta forma no puede producir efectos, por ejemplo, la adrenalina y, perdón, la acetilcolina y la atropina. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos una esfera de color celeste. Vamos a ponerle el nombre de acetilcolina. Esta acetilcolina, cuando actúa sobre una célula, vamos a hablar de algo, de algún elemento o de algún órgano. A ver, la acetilcolina en el intestino, fíjense lo que estoy hablando, la acetilcolina en el intestino, me estoy refiriendo al estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿Qué hace? Aumenta el peristaltismo, o sea, tiene una actividad, si ustedes quieren, motora, que permite el desplazamiento del contenido gástrico del intestino delgado y del intestino grueso. O sea que si alguien le ponen acetilcolina, le va a provocar diarrea. Bien, entonces esta acetilcolina